Hola. Casi siempre se ha visto a Maquiavelo como un personaje serio, oscuro y enigmático, e incluso como alguien terrorífico y sanguinario. La leyenda negra que se tejió en torno a él por varios siglos nos lo hizo ver como un ser maligno, y el término maquiavélico terminó por ser sinónimo de manipulador, intrigante, astuto e incluso solapado y perverso. Muchos se sorprenden por ello cuando se enteran de que, además del Príncipe, Maquiavelo escribió poemas, cuentos, ensayos y comedias. Y se sorprenden aún más cuando leen textos tan divertidos como el cuento del archidiablo Belfagor o una comedia como La Mandrágora. Pero cuando ya sabemos de sus intereses literarios, surge una pregunta. ¿Por qué un pensador que escribe sobre temas políticos e históricos y a quien se reconoce como un autor serio, escribe también tramas ligeras, como las de las comedias? ¿Qué pensaríamos hoy de un intelectual reconocido que se dedicara a escribir, por ejemplo, libretos para telenovelas? ¿No lo dejaría eso en ridículo? ¿No le haría perder la seriedad que se exige de un intelectual? Yo creo que no. Por el contrario, mostraría que se trata de un intelectual versátil, pues puede hablar de temas tanto serios como ligeros y puede hacer pensar al tiempo que hacer reír. Yo admiraría a ese personaje. Además, su capacidad para pensar en formatos tan distintos como el libreto de telenovela, el cuento y el ensayo científico o filosófico, o igualmente su capacidad para escribir no solo para sus colegas intelectuales, sino para un público mucho más amplio. Todo eso sería admirable. Si Maquiavelo se dedicó a escribir textos ligeros, entre ellos sus comedias, ello fue por motivos diversos. La necesidad de ocuparse en algo en los momentos de ocio, el hecho de que le divertía y una forma de burlarse un poco de la seriedad de la vida, y sobre todo, que era una nueva forma de expresar su pensamiento y de tratar temas filosóficos que le preocupaban, la ambición, la fortuna, e incluso la sexualidad, las creencias religiosas, etc. Y de hacer una crítica de las costumbres morales de la época. En este video y en el siguiente, me ocuparé de Maquiavelo como escritor de comedias. Desafortunadamente no podré citar sus textos originales en la lengua toscana de su época, pues no son comprensibles para todos y porque mi propia pronunciación del italiano no es la mejor. Recurriré por ello a las traducciones más reconocidas al castellano de al menos de dos de sus grandes comedias, La Mandrágora y Clisia. ¿Cómo se puede explicar que el autor de estas comedias sea el mismo que escribió obras tan serias como El Príncipe, los discursos sobre la primera década de Tito Livio o Del arte de la guerra? ¿Es que acaso hay varios Maquiavelos? Uno político, otro historiador y otro comediante. No lo creo. Quien esté familiarizado con sus obras podrá descubrir rápidamente en sus comedias pensamientos y expresiones que son muy semejantes a los que usa en sus obras históricas y políticas. Esta comedia, dice Tomás Barnaghi en su introducción a La Mandrágora, surge del mismo talento de observación y visión escéptica del mundo y los hombres que son peculiares a la concepción política de Maquiavelo. Y si bien trata acerca de asuntos privados,
hay algunas pinceladas que sugieren al autor de El Príncipe. Los actores representan la escena florentina de la época. Son las personas que un príncipe debe entender, aplacar, gobernar. Y se trata de hombres avaros, corruptos, egoístas y fáciles de engañar. La mandrágora se integra al contexto sociopolítico de Maquiavelo y se compenetra con su particular perspectiva acerca de la vida y la sociedad de su época. Es claro, pues, que no hay 2, 3 o 4, sino un solo Maquiavelo. Es un mismo autor el que escribió El Príncipe, las comedias, los cuentos y las obras históricas que a él se atribuyen. Todas ellas, a pesar de sus temas y estilos diversos, obedecen a un mismo modo de pensar, que se expresa de modo distinto cuando trata de asuntos públicos que cuando se ocupa de la vida privada, que es el tema de sus comedias. Subsiste, sin embargo, el interrogante básico: ¿por qué escribía comedias Maquiavelo? Uno de sus amigos más conocidos, Francesco Guicciardini, dijo en alguna ocasión que él se reía de las flaquezas de los hombres porque no podía remediarlas. Si bien puede haber en ello algo de cierto, Maquiavelo nos ofrece una razón más poderosa. Escribía comedias porque nadie le ponía cuidado como autor político. En efecto, a nadie le interesaban mucho sus obras políticas, que ni siquiera se publicaron, excepto del arte de la guerra. Él sabía que la política era su lugar y su empleo, pero nadie le daba la oportunidad de ejercer sus facultades en dicho campo. Así lo confiesa en el prólogo de La Mandrágora. Y si esta materia no es digna, por ser demasiado ligera, de un hombre que quiere parecer sabio y prudente, perdonadle por eso. ¿Qué trata de hacer con esos vanos pensamientos más llevadera su triste existencia? Porque no tiene fuera de eso dónde volver los ojos, que le ha sido vedado mostrar su virtud en otro tipo de empresas, al no premiar sus fatigas. Decíamos que Maquiavelo escribió comedias, entre otras cosas por necesidad. Aunque seguramente no le reportaban mucho en términos económicos, lo mantenían vigente ante el público florentino después de haber sido por años el secretario de la República. Pero sobre todo, su actividad como comediante lo mantenía en contacto con los altos círculos del poder político. Si se tiene en cuenta que a la representación de la Mandrágora asistieron personajes como el propio Guicciardini, por entonces presidente de la Romaña, y hasta el mismo Papa León X. Por otra parte, la escritura de comedias le daba a Maquiavelo una ocasión para reírse un poco de las costumbres de la época, de la vida monótona que llevaba y hasta de sus propias desgracias personales, de esa persecución de la fortuna de la que tantas veces se quejaba. Y puesto que escribir comedias era una forma de enfrentar el tedio de la vida, estas vez debían reflejar algo diferente de esa vida cotidiana vulgar, monótona y tediosa. Debían ser ellas una ocasión para el disfrute de la vida y debían darse en un ambiente festivo. Basta ver a este respecto los prólogos y las canciones introductorias que escribió Maquiavelo para sus comedias. Veamos, por ejemplo, su canción para que la canten antes de la representación Musas y Ninfas, que se encuentra al comienzo de La Mandrágora. Dice así: porque la vida es breve y muchas son las penas que viviendo y luchando todos soportamos, tras nuestros anhelos vamos pasando y consumiendo los años. Y aquel que al placer renuncia para vivir con angustias y afanes, no conoce del mundo los engaños, o de qué males y de qué extraños casos son casi todos los mortales oprimidos. Para huir de este tedio hemos elegido apartada vida, y siempre en fiesta y júbile, donosos jóvenes y alegres ninfas, estamos reunidos. Ahora, aquí hemos venido con nuestra armonía,
solo para honrar esta tan alegre fiesta y dulce compañía. El humor ha sido casi siempre una forma velada de crítica social. El humorista expresa en su peculiar estilo, contando historias inverosímiles o simplemente tramas absurdas, una visión escéptica del mundo y de la vida. Tal fue la función que cumplió en su momento un gran maestro de la sátira y el humor, como Luciano de Samosata en la antigua Roma, y la que cumplen también esos humoristas que en un país como Colombia escriben columnas que son una caricatura, a la vez seria y divertida, de la vida nacional. Maquiavelo era un hombre con un gran sentido del humor. Basta leer sus cartas, su cuento Belfagor o alguna de sus comedias para darse cuenta de las muchas cosas ridículas que pasaban en la Florencia del Renacimiento y la ironía y el sarcasmo con que él las describe. En diversos pasajes de su obra emplea el humor como una forma de mostrar lo que de brutal y absurdo hay en un mundo tan corrupto como el del Renacimiento. Mientras otros se dedicaban a retratar la belleza del cuerpo humano o a indicar la perfección de la creación, Maquiavelo retrataba en sus obras teatrales la miseria de los hombres, su codicia, su egoísmo, su estupidez, su debilidad, su maldad. Y si en El Príncipe dijo que era necesario mostrar la verdad efectiva de las cosas, en sus comedias muestra a la gente tal cual es, despojada de toda forma ideal y retratada en la crudeza de su vida cotidiana. Y esto porque es allí donde, más que buenos deseos y valores profundos, imperan el egoísmo, el engaño y la mentira. Sus comedias son un retrato moral de la época en que le correspondió vivir, y él se reconoce como un crítico que no teme reírse de las situaciones y que sabe que detrás de su risa burlona hay una crítica furiosa. No le da miedo decir que la suya era una época corrupta y que él estaba allí para denunciarlo. Y ni siquiera teme afirmar que fue él el primero que aprendió a hablar mal de los demás. El premio que se espera, dice en el prólogo de La Mandrágora, es que cada uno se alegre y ría diciendo mal de lo que vea u oiga. De ahí viene sin duda alguna que en el presente siglo la antigua virtud en todo degenere, ya que la gente, viendo que todos critican, no se desvele ni fatigue en hacer con 1000 trabajos una obra que el viento borre o la niebla cubra. Pero si alguien creyera, hablando mal del autor, tenerlo cogido por los pelos o asustarle o hacerle retroceder, le aviso y le digo a ese alguien que también él sabe hablar mal de los demás. Fue este el arte que aprendió primero y que en cualquier parte del mundo donde el sí suena, no estima a nadie, aun cuando haya de servir a quien pueda llevar mejor capa que él. Pero dejemos que hablen mal los que quieran. Volvamos a nuestro asunto. No vaya a hacerse demasiado tarde. Maquiavelo no escribía comedias al azar. Lo hacía a partir de algunos presupuestos fundamentales. Tenía claro que la comedia tiene una finalidad y se escribe de un modo peculiar y haciendo un cierto uso del lenguaje. De su función y sentido nos habla en un pasaje de su diálogo en torno a nuestra lengua. Se escriben muchas cosas, dice Maquiavelo, que por no utilizar dichos y vocablos propios y patrios no resultan bonitas. De tal suerte son las comedias, ya que a pesar de que la finalidad de una comedia es ser reflejo de la vida privada, no es menos cierto que el modo de representarlo requiere el uso de cierto decoro, con términos que provoquen la risa, para que los hombres, atraídos por esta diversión, saboreen además el ejemplo útil
que éstas esconden. Y por eso los autores de comedias tratan la diversión con personajes que difícilmente pueden parecer circunspectos, porque no puede existir compostura en un siervo fraudulento, ni en un viejo escarnecido, ni en un joven enloquecido por amor, ni en una puta lisonjera, ni en un parásito glotón. Aunque de ese muestrario de hombres se extraigan serias y útiles consecuencias para nuestra vida. Pero puesto que esas cuestiones se tratan de forma ridícula, conviene utilizar términos y dichos que consigan tal efecto. Términos que si no son ni propios ni patrios, si únicamente nos suenan y son meramente conocidos, no emocionan ni pueden emocionar. ¿De dónde se origina que uno que no sea toscano jamás interpretará bien ese papel? Porque si quiere usar los dichos de su patria, será como hacer un traje remendado, al crear una composición mitad toscana, mitad forastera. Y ahí se sabría qué lengua había aprendido, y si era común o propia. Pero si no quiere utilizarlos, por no conocer los dichos de Toscana, le saldrá algo fallido que no alcanzará la perfección. Así pues, la comedia como espejo de la vida privada busca retratar vicios muy propios de los hombres en su vida cotidiana: la avaricia, la hipocresía, la lujuria, la ambición y tantos otros. De allí sus personajes típicos: la mujer fácil, el hombre ambicioso, el cura manipulador, el siervo adulador, etc. Pero además, la comedia, puesto que pretende hacer reír, debe utilizar un estilo peculiar. Una comedia, por su propia naturaleza, no se escribe en lenguaje solemne, sino que tiene que usar palabras comunes, incluso palabras estúpidas, injuriosas y amorosas, porque son esas las que hacen reír. Y ello porque se trata de que el público vea y escuche sin enrojecerse, pero entienda lo que se le presenta porque se le dice en lenguaje vulgar. No es posible captar las sutilezas de una comedia en una lengua que no sea ajena. Las comedias se caracterizan porque deben ser a la vez útiles y graciosas. Útiles porque de ellas se espera algún efecto moral, dado que sirven para poner en ridículo vicios morales que dañan la vida privada y afectan las buenas costumbres. Pero deben hacerlo de forma graciosa, porque su finalidad es entretener, pero sin caer en la vulgaridad. Deben esforzarse entonces por usar un lenguaje que sea insinuante sin ser grosero. Maquiavelo mismo, en el prólogo de Clizia, pide disculpas por posibles excesos del lenguaje. El autor de esta comedia es un hombre muy educado, y le dolería si al verla recitar apareciera alguna deshonestidad. Él no cree que la haya, sin embargo, si ante vosotros se apareciera, se excusa de esta forma. Las comedias se inventan para ser útiles y para entretener a los espectadores. En verdad, a cualquier hombre, y sobre todo a los jovencitos, es de provecho conocer la avaricia de un viejo, el furor de un enamorado, los engaños de un siervo, la avidez de un parásito, la miseria de un pobre, la ambición de un rico, las lisonjas de una meretriz, la poca fe de todos los hombres, de cuyos ejemplos están llenas las comedias, y todas estas cosas pueden representarse con una enorme honestidad. Mas deseando entretener, es necesario hacer reír a los espectadores, lo que no puede hacerse manteniendo el hablar grave y severo, porque las palabras que hacen reír o son estúpidas, o injuriosas, o amorosas. Es por lo tanto necesario representar a personas estúpidas, maldicientes o enamoradas, y por eso esas comedias que están llenas de estas tres clases de palabras están llenas de risa. A las que les faltan no encuentran quien las acompañe con la risa. Por lo tanto,
queriendo nuestro autor entretener y en alguna parte hacer reír a los espectadores, sin introducir en esta comedia suya a personas estúpidas, y habiendo decidido abstenerse de hablar mal, ha necesitado recurrir a las personas enamoradas y a los hechos que nacen del amor. Donde haya alguna cosa deshonesta, será dicha de tal manera que estas mujeres puedan escucharla sin enrojecer. Sentíos contentos, pues, por prestarnos vuestros benignos oídos, y si os sentís satisfechos escuchando, nosotros nos esforzaremos, actuando, de satisfaceros. Tal vez sea inútil hablar de una comedia que no hemos leído. Todo lo que se pueda decir en adelante de poco servirá si no hacemos la experiencia de la lectura. Tal vez algo de lo dicho hasta aquí ayude a uno a mejor comprensión de la obra, pero nada habremos entendido si no nos reímos con ella y la disfrutamos, si no nos situamos mentalmente en el lugar de los sucesos, si no nos identificamos con sus personajes y nos familiarizamos con sus chistes y su forma de decir las cosas, y en general con todo aquello que hace de la comedia un espejo de nuestra vida. Maquiavelo, que escribió sus comedias para los ciudadanos florentinos, los invitaba de este modo a participar de ellas. Dios os salve, benignos oyentes, si como parece tal benignidad depende del complaceros. Si continuáis permaneciendo silenciosos, os haremos partícipes de un nuevo caso acaecido en esta ciudad. Ved la escena que os presentamos. Esta es vuestra Florencia. Otra vez será Roma o Pisa, cosa de desternillarse de risa. Aquella puerta que está ahí, a mi derecha, la casa es de un doctor que aprendió en el Bueyesio muchas leyes. Aquella calle que está allí en el ángulo representada, la calle es del amor, en la que quien cae jamás se levanta. Podréis luego conocer, por el hábito del fraile, qué clase de prior o abate vive en el templo que al otro lado veis, si de ahí demasiado pronto no os movéis. Un joven, Calímaco Guadagni, recién llegado de París, vive en aquella puerta de la izquierda. De entre todos sus compañeros es el que, por lo que se ve, de valor y gentileza se lleva la palma. Una joven prudente fue por él muy amada, y por eso engañada fue, como luego sabréis. Y yo quisiera que, a vosotros como a ella, así alguien os perdiera. La fábula Mandrágora se llama. El por qué, al representarla comprenderéis, según preveo. No goza el autor de mucha fama, así que, si no logra haceros reír, gustoso os pagará el vino. Y bien, no nos queda otra cosa que irnos a leer ahora mismo las comedias de Maquiavelo, para situarnos con él en la Florencia de su época y para disfrutar de cada una de las cosas que allí ocurren. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.